El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver acerca de lo que es la caída del hombre. Cuando tú vayas a hablar a cualquier persona o vayas a hablar acerca de un tema, debes tener presente tres cosas, o mejor dicho, cuatro cosas. Primero, creación. Segundo, caída. Tercero, redención. Y cuarto, glorificación. Son los cuatro puntos que debes tener siempre presente en mente cuando vayas a hacer cualquier cosa. Creación, todo lo hizo bueno. Caída, todo lo bueno fue arruinado por nuestra culpa. Redención, todo lo arruinado fue restaurado por Cristo. Glorificación, muy pronto todo será perfecto y ya no habrá más ruina. Hermanos, con esos cuatro puntos tú puedes explicarle a cualquier persona el Evangelio y a dónde nosotros nos dirigimos como creyentes y como personas. Sin embargo, el hombre se rebeló contra el excelso Rey del cielo, y es lo que veremos hoy acá. Quien en sí mismo, él define todo lo que es bueno. Génesis capítulo 1. Todo lo que él hizo es bueno. Pero el hombre, al rebelarse en contra del excelso Rey, del Rey perfecto, que todo lo hace bueno, él comienza a crear una cultura que no refleja la naturaleza de Dios. En el momento que el hombre cae, en el momento que el hombre se rebela en contra de Dios, el hombre crea una cultura en contra de la cultura del reino. Así que todo lo que nosotros hacemos hoy día sin Cristo es culturizar naciones bajo el Dios de este siglo, que es Satanás. Ahora, en Cristo, somos capacitados para culturizar naciones, no con la cultura de Satanás, sino con la cultura de nuestro Rey, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Los cimientos de aquella cultura perfecta que inicia en el Edén fueron destruidos a causa de la ruina, a causa del pecado. Y todas las esferas quedaron totalmente arruinadas, dañadas y devastadas. Génesis capítulo 3 es indispensable para una visión correcta y verdadera del mundo hoy día. Génesis capítulo 3 explica cómo llegamos del paraíso perfecto a nuestra deplorable situación actual. Por eso yo he titulado al sermón de hoy, La conversación del huerto. En el jardín hubo muchas conversaciones, pero esta fue la peor conversación. Esta es la conversación más dañina, mis hermanos. Y si recuerdas un poco, Génesis 2, una conversación perfecta entre Dios y el hombre. Y Adán expresa su gratitud a Dios por esta mujer que le ha dado, que le ha otorgado. Es por eso que dicho sermón va a estar estructurado en dos partes. En primer lugar, ya por título, la peor conversación del huerto, versículo 1 al versículo 5. Y en segundo lugar, veremos la desobediencia en el huerto, versículo 6 y versículo 7. Lo que vamos a aprender hoy acá es que el deber del hombre es someterse a los mandamientos de Dios. Solo así el hombre va a alcanzar el pleno desarrollo de la imagen de Dios. Mis hermanos, en estos 7 versículos, tú debes asimilar que somos llamados a someternos a los mandamientos de Dios para desarrollar la plena imagen de Dios en nuestras vidas. Si tú no te sometes a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios, no puede haber una plena imagen de Cristo en ti, aun cuando seas creyente, porque necesitas del Espíritu Santo, porque es Él quien talla a Cristo en tu vida. Vamos a pasar entonces a la primera parte, la peor conversación del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él,
ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mis hermanos, Moisés le recuerda a Israel que el problema surgido en el huerto no proviene de un árbol, no proviene de un fruto, sino proviene del corazón del hombre al ser seducido por la serpiente. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. En la siguiente conversación, en el siguiente diálogo, vemos a dos personas, dos personajes, una serpiente y una mujer. Pero a pesar de que el texto no revela que un tercer personaje, al parecer sí lo hay. Y ese tercer personaje no está de manera clara revelada en nuestros primeros 5 versículos, pero en los otros 2 versículos vamos a ver que sí está por allí. Y este es Adán. Adán estuvo presente siempre allí. Aunque Adán no intervino en la conversación, Adán estaba al tanto de todo lo que ocurría entre la serpiente y la mujer. La serpiente tiene 2 intervenciones muy dañinas, por cierto, y el hombre y la mujer tiene una sola. Ahora bien, mis hermanos, ¿puede una serpiente hablar? ¿Puede una serpiente ser astuta, sagaz, tener conocimiento, razonar? No. Una serpiente es un animal, como cualquier otro. Así que es muy probable que nuestro pasaje no se refiera a un animal. No, de hecho, no es una serpiente como la que tú y yo conocemos. Se trata de un ser que conocía a Dios. Porque esa serpiente, fíjate, es la primera que interviene. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho. Preguntémonos, ¿quién le informa a la mujer lo que Dios había dicho? Adán. Eso está en el capítulo 2. Pero surge otra pregunta. ¿Quién le informa a la serpiente lo que Dios le ha dicho a Adán y le ha dicho a Eva? Nadie. Ella sabe. Mis hermanos, en el mandato cultural del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, el Señor coloca a Adán como cabeza federal de todo el huerto. Es decir, él es la máxima autoridad. Y le dice a Adán 2 cosas. Vas a trabajar el huerto, pero vas a cuidar el huerto. Preguntémonos, ¿de quién va a cuidar el huerto? Si Adán y Eva son perfectos y no van a dañar el huerto, ¿de quién Adán debe cuidar el huerto? No es de Eva, no es de él mismo, porque aún no han pecado. Mis hermanos, Adán debía cuidar el huerto de la serpiente antigua, porque la serpiente antigua ya había caído. Esto es un título que se le da a Satanás. Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis o a lo largo de la escritura vas a ver cómo se le llama a Satanás, al diablo, serpiente antigua. Y esa serpiente arrastró parte de las estrellas, que son ángeles en Apocalipsis. Así que la serpiente no está sola, pero él es la cabeza federal de todos los ángeles caídos, por así decirlo. Él es la máxima autoridad de todos los demonios. Y él decide arruinar el diseño de Dios. Mis hermanos, esta serpiente conoce a Dios. Y muy bien. Fue creado por él. Esta serpiente, hermano, dice la escritura, es astuta. Sabe cómo llegar al hombre. Razona. Es una serpiente que conversa, piensa, argumenta, habla. Mis hermanos, ¿se parece esta serpiente a cualquiera de los animales de Génesis 1 o Génesis 2? ¿A quién se parece más esta serpiente? Al hombre, a Dios. Porque razona, porque piensa, porque argumenta, porque propone, porque distorsiona, porque saca, porque suprime. Así que esta serpiente
es el mismo Satanás. Ahora yo quisiera ir un momento a Ezequiel capítulo 28 para ver algo que nos muestra. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 15. Voy a leer. Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén, hermano, fíjate esto, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Dónde había sido creado este personaje? ¿Dónde andaba este personaje? ¿Qué ocurre con este personaje? Fue colocado en el huerto de Dios, en el Edén, dice Ezequiel. Mis hermanos, Satanás invade el trono de Dios y usurpa el trono de Dios, pero no es el trono universal de Dios. No es ese trono, es el trono de Dios donde Adán estaba colocado. Es decir, no es el trono de Dios que se encuentra en los cielos, sino es el trono de Dios que ha sido establecido en la tierra y que Adán es la cabeza federal de todos los hombres, de todas las naciones. Entonces allí entendemos que en el momento que los primeros hombres, Adán y Eva, pecan, ¿ellos qué hacen? Ceden el trono. El trono de Dios ha sido cedido y ha sido entregado a Satanás al desobedecer el pacto de obra. ¿Quién usurpó el trono? Satanás. Ese querubín que había sido dejado en el huerto. Esa creación hermosa y perfecta que estaba allí. Por eso Dios le dijo a Adán, Adán, vas a labrar el huerto, pero vas también a cuidar el huerto de la serpiente antigua que se rebeló en contra de mí. Mis hermanos, desde la rebelión de Adán y Eva, hemos vivido en un mundo caído. Y C.S. Lewis dice que somos nosotros los torcidos. Este es el mundo de los torcidos. Este es el mundo de aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Pero no solamente debemos ver a la serpiente, no solamente debemos ver a Satanás, lo que hace, cómo se las ingenia, toda la mentira que le da a la mujer. Vamos a analizar un poco las palabras de la mujer, ya que hemos hablado un poco acerca de la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. La mujer, en su intervención, añade cosas y sustrae otras cosas. Ella añade 3 palabras. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 16, para ver. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16 destruye el argumento de Satanás que dice que de ninguno de los árboles podemos comer. Porque Satanás le dice así a la mujer, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque Dios dijo en el versículo 16 que de todo árbol del huerto podemos comer. Así que esta serpiente ha distorsionado también las palabras de Dios. Pero fíjate lo que dice el 17 del capítulo 2.
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuáles son las tres palabras que Eva introduce? Ni lo tocaréis. Ni lo tocaréis. Mis hermanos, el problema no solamente está en Satanás, en cómo altera la escritura. Ya el problema está surgiendo también en Eva. En el momento que comienza a conversar con alguien que no debía comenzar a hablar ni a dialogar, hermanos. En el momento que ella presta atención nada más a la serpiente, ya desde ese momento que comienza a exponer su vida a la serpiente, ya allí comienza a ser seducida por la serpiente. Y comienza a hacer lo mismo que la serpiente. Añade, ni lo tocaréis. Mentira, Eva, mentira. Dios no dijo eso. Dios lo único que dijo fue, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Así que ellos podían tocarlo. Eva está exagerando. Eva ha iniciado su proceso de adaptación con su nuevo rey, la serpiente. Pero aún el pecado no está consumado. Mis hermanos, ten mucho cuidado, porque el pecado comienza de esta manera. Ahora veamos. Ya hemos visto las tres palabras que Eva introduce en el pasaje. Pero ¿cuál es la palabra que Eva suprime? Porque no solamente añade, sino que Eva también suprime. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 2. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vamos entonces al capítulo 3, versículo 4. No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Qué palabra suprime? Ciertamente. Es decir, Eva suprime la severidad del juicio. Eva está diciendo, bueno, si yo como, no va a pasar. Hermano, suprimir una palabra es muy importante porque es la palabra de Dios. Suprimir el ciertamente morirás es como que el juicio es un tanto leve, es un tanto pasivo. No, mi hermano. Todo aquel que decide revelar, quebrantar, romper la ley, va a sentir todo el peso de la ley. Y Eva está diciendo, no vamos a sentir ningún peso de la ley. Luego de todo esto, sigues viendo que la serpiente vuelve a intervenir y le dice a la mujer, ciertamente, ahora ya la serpiente no suprime una palabra que Eva ha suprimido, la serpiente toma esa palabra, la añade, pero coloca otra palabra que no debía colocar y es no. ¿Ves cómo la serpiente utiliza palabra de Dios, quita otra y luego formula una frase y te la presenta como atractiva? Si quitamos esa palabra no, la serpiente tiene razón. Ciertamente moriréis, pero ella no hizo eso. Ella introduce una palabra y es no. Ciertamente no moriréis. Eva, tienes razón. Tienes razón. El juicio no es tan severo. Ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, Eva y Adán olvidaron que ya eran como Dios. Eran la imagen de Dios. Y seguimos siendo la imagen de Dios. Eva, ¿por qué olvidaste que fuiste diseñado por tu Creador y tienes la mente de Dios? ¿Por qué lo has hecho? Porque has comenzado a escuchar a alguien que no debías escuchar. ¿Qué error cometemos nosotros cuando comenzamos a escuchar personas que no debemos escuchar? Mis hermanos, ¿cuál es la propuesta de la serpiente? ¿Qué es lo que la serpiente sabe que Eva aún no sabe? Es cierto que la serpiente sabe algo que Eva no sabe, porque la serpiente ya ha caído, Eva aún no ha caído. A pesar de que está a punto de caer, aún no ha caído.
tú vas a conocer, vas a saber, hermano. ¿Cómo? Vas a saber lo que realmente es la vida. Has estado prácticamente embaucado en una religión. Hermanos, una ilustración muy clara. Un oncólogo son las personas que estudian el cáncer, ¿cierto? El oncólogo es una persona preparada, tiene que durar unos cuantos años en la universidad, tiene que realizar ciertas especializaciones, estar en un hospital, clínica y tratar las personas. El oncólogo sabe muy bien cómo se maneja el cáncer, ¿cierto? Pero hay otra persona que también conoce muy bien cómo se maneja el cáncer y no son oncólogos, no han durado 5 años en la universidad estudiando eso. ¿Quiénes son? Los pacientes. Los pacientes que sufren de cáncer. Tanto el oncólogo como el paciente que sufre de cáncer saben qué es el cáncer. Dios sabe muy bien lo que ocurre con nosotros. Él es como el oncólogo. Dice Hebreos que nunca ha pecado. Nosotros sí. Nosotros también sabemos que es el mal, pero no como Dios. Eso fue lo que la serpiente no le explica a Eva. Seréis como Dios, conocerás otras cosas. Sí, pero tú serás la víctima. ¿Por qué no le explicaste a Eva que ella sería la víctima del pecado? Que ella prácticamente estaría sumergida bajo el pecado, que no habría ya más solución para ella. ¿Por qué no le explicaste eso? ¿Ves que esa conversación no era para nada buena? Porque si fuera sido buena, la serpiente le explica a Eva de que en el momento que coma del árbol, ella comienza a estar ahora bajo el dominio del pecado. No lo hace. No lo hace. Pero gracias a Dios tenemos un oncólogo. Gracias a Dios tenemos el mejor médico. Mis hermanos, Jesucristo vino a reparar todo. Jesucristo, el hijo de Eva, ¿recuerdas? Génesis 3:15. El hijo de Eva vino a salvar a su generación, a los suyos. El hijo de Eva vino a salvarte a ti y a mí, pero no solamente vino a salvarnos, hermanos. Jesucristo vino a recuperar el trono que Adán había perdido. En el momento que Cristo recupera el trono que Adán ha perdido, en ese momento Cristo se lo otorga a sus redimidos. ¿Para qué? ¿Para qué nos otorga el trono que Adán ha perdido? Para cumplir con el mandato cultural. ¿Te acuerdas de la promesa a Abraham? Te haré padre de multitudes. ¿Lo recuerdas? Tu generación será como la arena del mar. Abraham no pudo cumplirlo, porque Abraham aún no había recuperado el trono, ni lo logró. ¿Quién lo recupera? Jesucristo. Mis hermanos, esa promesa que se le da a Abraham de tener multitudes de generaciones como la arena del mar, ahora, ¿sabes dónde descansa? Sobre la iglesia de Cristo. Somos nosotros los llamados ¿a qué? Somos llamados a culturizar todo. Todo, hermano. Mis hermanos, estamos viendo acá, sin duda alguna, cómo el pacto dado a Abraham viene a incorporarse en la gran comisión. Mis hermanos, ¿te recuerdas aquel pasaje en los evangelios que dice, cosas mayores que Jesucristo nosotros haríamos? Yo siempre pensaba que se trataba de evangelizar únicamente en otros lugares donde Jesucristo no había llegado, pero no se refiere solamente a eso. ¿Sabes a qué más se refiere? Cosas mayores que Jesucristo nosotros haríamos. Se refiere también a que con el mandato cultural siendo ejercitado por medio de los suyos que fueron rescatados y colocados en el trono, ahora nosotros podemos comenzar a redimir todas las áreas de la vida, como era lo que Dios había planificado para Adán en el huerto. Adán, tú vas a propagar en todas las naciones y en todo rincón la cultura del reino. Ahora nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Así que hay esperanza.
Lo hay, gracias a Jesucristo. Ahora, veamos la segunda parte, la desobediencia en el huerto. Vamos a leer el versículo 6 y versículo 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Moisés le muestra, porque recuerda que este es un escrito de Moisés, y se lo da a su audiencia, que es el pueblo de Israel. Así que Moisés le muestra a Israel cómo el hombre llevó a cabo su desobediencia en el huerto y de qué se trataba el conocimiento que llegaron a obtener. Vergüenza. De eso se trataba. Israel, hemos sido librados de las manos del faraón. ¿Cómo puedes desear hoy volver a ese imperio siendo gobernado por un hombre tan perverso y malvado? Israel, quiero que escuches esta historia de nuestros primeros padres. Eva lo tenía todo. Gozaban de todo. Y ellos hicieron lo mismo que ustedes quieren hacer hoy día. Ellos se le entregaron toda la perfección y todo lo que Dios le había dado al Dios de este siglo. Tú no puedes hacer eso. Mis hermanos, todo aquel que pretenda quebrantar las leyes de Dios resultará lastimado, muy lastimado. Si tú intentas burlar la ley de física de la gravedad, te subes a la terraza y te lanzas porque tú quieres violar y quebrantar la gravedad, te pregunto, ¿vas a quebrantar la gravedad? La gravedad te va a quebrantar a ti. ¿Sí? Eso es lo que ocurre realmente. Nadie puede quebrantar la ley de Dios, porque en el momento que decide quebrantar la ley de Dios, la propia ley lo quebranta a él. Y fue lo que sucede con Adán y Eva. Y es lo mismo que va a suceder con nosotros, mis hermanos. En el momento que comienzas a juguetear con el pecado, su ley te va a quebrantar, te va a dar. ¿Por qué? Porque su ley es perfecta. Samuel Renihan, con respecto al pacto de obra, él coloca un título y es La maldición misericordiosa de Dios. Mis hermanos, yo creo que el título de Samuel Renihan es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que nosotros merecíamos no solamente el destierro del huerto, sino toda la ira de Dios por haber quebrantado esa ley, nosotros nos arrojamos del quinto piso del rascacielos más alto del mundo y sobrevivimos. Deformados, pero ahí está el corazón latiendo, late. No debía ocurrir eso, nuestro corazón debía pararse de manera inmediata. Pero ¿sabes? Dios no quiso derramar toda su ira, toda su maldición. ¿Para qué? Para que fuéramos rescatados por su Hijo, Jesucristo, por el Hijo de Eva. Claro, eso lo sabemos hoy. Pero vayamos un momento al escenario de Eva. ¿Dónde está Eva en ese momento? Mis hermanos, Eva está pasando por un proceso delicado, algo está ocurriendo en su corazón, el pecado no fue algo brusco, no, mis hermanos, fue algo que llevó mucho tiempo en ella, porque el problema, como se los dije al inicio, no estaba en el árbol, el problema no estaba en el fruto, el problema estaba en el corazón del hombre. Eva se enfoca en la frase, seréis como Dios. Imagínate esa frase, seréis como Dios. Voy a ser como Dios. Voy a tener la facultad de hacer todas estas cosas. Y ahí está la serpiente, seréis como Dios.
Esa frase, seréis como Dios, comienza a introducirse internamente por la vida de Eva y de Adán, que según el pasaje que hemos leído, estaba a su lado. ¿Te diste cuenta entonces que hay tres personajes en la conversación, pero solamente dos hablan? Mis hermanos, ya en ese momento se comienza a ver cómo Satanás siempre ha querido que la mujer utilice y usurpe el papel del hombre. ¿Por qué Satanás o la serpiente, como lo dice el pasaje, no habla con Adán? Adán es la máxima autoridad. ¿Por qué hablar con el obrero, con el que limpia? Habla con el jefe, con el director. No, este es más sensible. Este es más vulnerable. Pero ahí está el jefe, ahí está el director, ahí está Adán, ahí está él. Adán, ¿qué ocurre contigo? Eres el sacerdote del huerto. Tú eres el hombre del huerto. Tú eres la cabeza federal allí. Adán, Dios te ha colocado a ti como la máxima autoridad del huerto. ¿Qué ocurre? Acciona. No, guarda silencio. Y de esta manera, Adán se une al papel corrupto de su mujer. Por eso, la Escritura dice que Eva fue engañada y Adán no. ¿Por qué? Porque Adán consintió todo lo que Eva estaba haciendo. ¿Ves lo peligroso que es cuando los pastores de una iglesia local guardan silencio? Lo que un hombre en un hogar hace cuando guarda silencio ante el pecado, estás quebrantando la ley de Dios. Y esa ley te va a quebrantar a ti. Ella se somete a Satanás. Eva se rebela contra su creador. Fíjate lo que hace ella. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Eva, por favor. Hay muchos árboles en el huerto. Y el Señor dice, de todo árbol del huerto podrás comer, Eva. Yo creo que Eva ni siquiera había llegado a probar todos los frutos que hay en el huerto. Pero no. Ella quiso ese fruto. No sabemos qué fruto es, ¿ok? No sabemos cuál es, pero yo no creo que sea un gran fruto comparado a todos los demás frutos que estaban allí. Pero le engañó su corazón y en su corazón ella vio algo que no era real, como nos pasa a nosotros. A veces comenzamos a ver en nuestra iglesia local, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros pastores, y pare usted de contar cosas irreales. ¿Por qué? Porque ya el pecado comenzó en el corazón. Eva no se ha dado cuenta. Y dice el pasaje que vio que el árbol era bueno para comer, pero Eva, Génesis 1 dice que todo lo que creó Dios era bueno, no solamente los árboles, todo lo que creó Dios era bueno. ¿Qué cosa buena estás viendo tú? Lo bueno que tu corazón te está enseñando, que es supuestamente bueno. Pero no solamente ella ve, fíjate, primero ve. Ella está allí analizando, ve el árbol. Dice, y que era agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable. ¿Para qué, Eva? ¿Para llenarte el estómago? Para ser como Dios. Fíjate, era agradable para alcanzar sabiduría. Seréis como Dios. La frase continúa latente allí con Eva. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Ve el fruto y dice, es agradable, es bueno, es deseable para ser como Dios. No solamente tomó, hizo todo ese análisis, Eva y Adán también, sino que tomó, hermanos, se está acercando más al peligro. Ya no solamente ve, sino que ahora toma. Toma el pecado, comienza a jugar con el pecado de Eva. No conoce qué es el pecado, pero ya está allí. Y la serpiente a su lado. Pero también está la cabeza federal a su lado. Adán, ¿por qué no interrumpiste eso? ¿Por qué no introduciste de manera violenta y brusca? Está bien, lo vio, pero cuando lo toma Adán, fíjate, si ella lo toma, todavía no ha pecado, porque aquí no dice
Vamos a leer capítulo 2, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Hasta allí. Así que cuando Eva lo toma, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Porque Dios no prohibió tocar el fruto ni el árbol. Todavía hay tiempo, Adán. Interviene Adán. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? La imagen de Dios en desarrollo, debido a que la cabeza federal que nos representa a todos nosotros, mantuvo su postura, mantuvo su rol, mantuvo su liderazgo y le fue fiel a su Señor. Hermoso. Pero no lo hizo. No lo hizo. Imagínate tu hijo preguntándote, papá, ¿pero por qué Adán no lo hizo? Y yo, ¿qué voy a saber yo? Pero mira cómo están. Pero lo bueno, hijo, es que el segundo sí lo hizo. El segundo Adán restauró todas las cosas. Romanos dice que por el pecado de uno, la muerte pasó a todos los hombres, Adán. Pero también por la obediencia de uno, la vida pasó a todos los hombres. Lo toma. Tomó de su fruto, pero aquí viene lo peor, y comió. Ya violó el mandato de Dios. Desde ese momento, cuando Eva come, Eva interrumpe no solo el pacto de obra, sino que Eva hace imposible el cumplimiento del mandato cultural, porque el hombre solo no podía cumplir con lo que Dios le había encomendado a él. El hombre necesitaba de una mujer. ¿Para qué? Para tener muchos hijos. Y de esa manera la cultura del reino comenzara a expandirse por toda la nación. Ella se somete a Satanás, se revela contra el Creador. Esto no fue un accidente, esto tomó mucho tiempo. Ella vio, ella pensó, ella olió el fruto y finalmente lo comió. El pecado, como dice Javier Martín, el pecado siempre proviene de la decisión libre de la criatura. La serpiente lo único que hizo fue comunicarle a María. La serpiente no presionó a él, no le introdujo el fruto a la boca para que lo comiera. No lo hizo. La serpiente no ató de manos y de pies a Adán. No lo hizo. Adán estaba así. Cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, algo no es que nos está manipulando. Esto ha sido la decisión libre de nosotros para revelar el contra de Dios. No le echemos culpa a nadie. Fue mi hermano, fue mi mamá, fue mi hijo, no, fue mi culpable, no, fue aquel, no, fue. No. Reconozcamos, fuimos nosotros. Adán tuvo tiempo. Pero Adán no quiso utilizar ese tiempo para ir en contra de su mujer. Adán estuvo allí. Adán fue socio en el pecado de su mujer. Adán no quiso detener el pecado, era su tarea, pero prefirió guardar silencio. Mis hermanos, Adán hace lo que nosotros jamás debemos hacer. Y Dios también a su marido estaba muerto. No solamente se hace partícipe de todo, sino que al ver que se perdona de manera inmediata, porque no entendieron eso. No muere inflación, no muere. Y claro, ha muerto. ¿Dónde está la cuenta que no? Al finalizar el versículo 7 se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Anteriormente estaban desnudos y no se avergonzaban. Aún más. Y él comió al finalizar el versículo 6. Adán comió. Eva aprueba lo que ha hecho. Eva ha hecho la mejor decisión, rebelar en contra del excelso rey creador. Hiciste lo que yo jamás quizás haría con mi propia cuenta. Has tomado la batuta, Eva. ¿A qué se parece eso? Se parece a lo que hoy día en la mujer, en nuestro entorno.
es la que toma decisiones, la mujer es la que habla, la mujer es la que trabaja, la mujer es la que hace todo. Y el hombre solamente está a su lado, guarda silencio y come. Mujeres, hermanas, Dios les ha otorgado un hombre para que las cuide. Dios les ha otorgado un hombre para que intervenga y no guarde silencio en el momento que el pecado está a punto de ser cometido en el hogar de la familia. Escucha, hombre, no guarde silencio, no solamente te quedas a su lado, no solamente te respaldes a cometer todas esas malas decisiones que va a hacer. Hombre, tú eres el sacerdote de tu hogar. Y el Edén es el templo de Dios. Hombre, tú eres el sacerdote de tu hogar y tu hogar es el templo de Dios. Trabájalo, tu hogar, y cuídalo. ¿De qué? De la serpiente. Cuídalo. Pero a pesar de todas estas cosas, no todo está perdido. Jesucristo lo tenemos en acción. Jesucristo, mis hermanos, viene ahora a representar la cabeza de todo aquel que hemos sido llevados por el Padre a Él y hemos sido salvos por Jesucristo. Somos salvos por Jesucristo. Ya ninguna serpiente que se pueda acercar a nuestras vidas, ninguna serpiente va a seducirnos para que de esta manera volvamos a perder el trono que Dios nos ha dado. El trono que Cristo ha recuperado, dicho trono jamás será entregado a Satanás. Pero ¿quiénes tienen este trono? Todos los hombres, no, su iglesia, la iglesia de Cristo. Somos los únicos en el mundo que estamos capacitados por la obra de Cristo y sus méritos dados a nosotros para comenzar a expandir su reino, como Él quiso en el Cristo. Quisiera terminar con dos cosas. En primer lugar, hermano, gracias a que el segundo Adán recuperó el trono que se había perdido, somos llamados a cumplir con el mandato cultural. Gracias, Cristo, no solamente porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque ahora nos has dado nuevamente aquello que le habías dado a Adán y a Eva, para que te demos gloria a ti al cumplir con el mandato que nos has encomendado. Querido amigo, tú que has estado hoy acá, has escuchado un poco acerca de esto, de cómo es que nos hemos introducido a esta ruina, cómo es que nuestro mundo está tan dañado y caído. Quiero que entiendas que el Dios de este siglo es un engañador. Es conocido como la serpiente antigua. Él ha logrado que tú insultes la majestad de Dios. Él ha logrado que tú te rebeles contra el Señor. Y tus nobles esfuerzos por cubrir tu vergüenza, tus pecados, con hojas de higuera son inútiles, son ineficientes, son ineficaces para tu salvación. Quizás para calmar tu conciencia de manera temporal, pero jamás te ayudará a ser salvo. Pero allí está Cristo, la única solución. No solamente para salvarte, sino también para que trabajes en su reino.